¿En qué consiste la plática del día de hoy? La voy a dividir en tres partes. En la primera voy a hacer una breve presentación de lo que es nosotros como proveedores de Tequitali y de ustedes, simplemente en lo que tiene que ver con el negocio y cómo se relaciona con ustedes, simplemente para que nos conozcan un poco más y sepamos cómo trabajamos y nos acerquemos a su equipo de trabajo. En la segunda parte voy a tocar algunos temas que tienen que ver con física cuántica y programación neurolingüística, simplemente para mencionar que la situación de nuestro negocio en mucho tiene que ver con cómo somos nosotros. Y en tercer lugar me meteré de lleno a lo que es el tema del día de hoy, la administración de los recursos en el negocio. Veremos cuáles son los más importantes para un negocio y cuál es la mejor manera de manejarlos. Y entonces, esto está dirigido, aunque está abierto para todo tipo de público, está dirigido a dueños de negocio, a dueños de salones, a propietarios o a encargados. Por lo cual, yo les pediré que también nos mantengamos respetuosos. Si alguien tiene alguna duda, que para mí resulta muy obvia, entendamos que estamos entre colegas. Básicamente todos estamos entre colegas. Somos gente que en mayor o menor grado hemos tenido algún tipo de experiencia y algún tipo de éxito en lo que es el manejo de un negocio. Entonces, mantengamos una actitud respetuosa y una mente abierta. Yo les pediré, se les dio una pluma y unas hojas, que estén muy al pendientes para tomar nota de todo lo que se pueda decir que les resulte de utilidad a ustedes, porque esos escritos y esos textos son los que se van a llevar ustedes a su casa y son los que les van a servir después para poder repasar lo que se debe. Pero llegó un momento en el que tuvimos que dividir las zonas, tuvimos que dividir Cuernavaca por zonas. Ya no podíamos atender a todos los días. Y tuvimos que asignar un día a la semana para hacer las visitas. Ni siquiera con 3 vehículos, y además entendiendo que mi papá y mi hermana, digamos, iban a estar con un apoyo parcial, que iba a terminar ese apoyo. Tuvimos que definitivamente acostumbrarnos a manejar una zona por día. Y entonces es por eso que a ustedes los vemos los martes, o los jueves, etc. Esa es principalmente la razón. Ya no pudimos regresar a atenderlos a todos los días, porque nos iba a ser muy complicado. Por ese inter, afortunadamente el trabajo seguía llegando. Cuando se fueron mi papá y mi hermana, llegaron Teo, después Ever y después Emanuel, que son el resto de los muchachos que trabajan con nosotros, que ya los irán conociendo. Bueno, Emanuel, de hecho, aquí está, el último, nuestra última adquisición, el más nuevecito, que ya tiene 2 años y medio, entonces ya de tan nuevecito, pues no tiene nada. Son excelentes muchachos los 4, y la verdad es que no quiero dejar de hacer un reconocimiento público a ellos, porque si bien mi mamá, digamos, es el corazón del negocio, ellos vienen a ser como los brazos y las piernas. Son los que nos permiten que podamos llegar de la intención a atenderlos a ustedes de la mejor manera a realmente poder hacerlo. Ellos son los que llevan a cabo la operación. Y de los 4, la verdad, nos sentimos profundamente agradecidos. Tienen características diferentes, las cuales son muy valiosas para lo que es el trabajo. Y pues creo que los hemos sabido aprovechar y los hemos sabido explotar. En ese sentido, creo que ellos están a gusto. A nosotros nos gusta sumar gente, no restarla. Entonces, hemos tenido la suerte que llegue gente nueva y tenemos a dónde acomodarla, ¿no? Y que incluso el crecimiento ha hecho que tenga que ser necesario. Ahora, ese cambio que hicimos para verlos un día a la semana, ustedes también estuvieron involucrados en ese cambio. Nosotros no pudimos haber hecho ese cambio a la semana, a una vez a la semana, si no es que la gran mayoría de ustedes aceptó amablemente que así se hiciera. Es decir, si la mayoría hubiera dicho, no, pues sabes qué, pues es que yo necesito que vengas mañana, y nos hubieran tenido a la vuelta y vuelta, y si no puedes hoy vengo mañana, y si te entregué incompleto vengo mañana, y si hubiera sido más complicado podernos dividir de una forma, digamos, estratégica. Entonces, gracias a ustedes y a su capacidad, digamos, de ir creciendo, y al no estar ya tan dependientes de que nosotros les surgiéramos alguna posible urgencia,
sino que ya eran capaces de tener un inventario, aunque sea mínimo, por su propia conveniencia, para al menos tener el producto de entrega inmediata con el cliente, nos permitió que pudiéramos manejarnos sin mayor complicación a verlos un día a la semana en vez de verlos, digamos, potencialmente diarios. Eso nos permitió además por zonas tener la posibilidad de ver a clientes, digamos, pequeñitos o nuevos o en crecimiento. De otra manera era muy complicado cuando recorríamos todo Cuernavaca y sus alrededores poner atención en las cuentas pequeñas, porque casi siempre teníamos la misión de tener cuentas grandes que atender. Entonces, cuando pudimos dividirnos por zonas, nos fue posible ir con clientes, digamos, más pequeños y decirles, no te preocupes, yo determinado día de la semana estoy por aquí y te puedo entregar desde una sola cosita hasta lo que necesites. Eso también nos dio al final, digamos, un buen resultado. Obviamente nos hizo hacernos de mucho más clientes, y de esos clientes pequeñitos, muchos de ellos se volvieron clientes grandes. Aprovecharon esa situación y crecieron con nosotros. Entonces, y esto pues gracias a ustedes, gracias a que nos permitieron que lo hiciéramos de esta manera. Ahora, eso en nosotros generó un compromiso muy importante, que fue la de tener el producto suficiente que ustedes necesitaran para llevárselos ese día. Si ustedes se tomaron la molestia de hacer su pedido a lo largo de la semana y el día que los veíamos nos decían que era lo que necesitaban, lo menos que podíamos hacer era tener suficiente producto para entregárselos y no decirles, ¿sabes qué? Pues no tengo suficiente, entonces te traigo si puedo la otra semana o a ver cuándo me llega. Entonces eso de parte de nosotros implicó, créanme, un esfuerzo grande de inversión para poder, digamos, manejarnos con ese nuevo sistema. Entonces fue un esfuerzo grande de inversión que logramos hacer, y aquí de nuevo entra la mano de ustedes, porque nosotros necesitamos tener cuentas sanas para poder hacer esa inversión fuerte. Si nosotros tuviéramos muchos clientes atrasados con sus pagos, o a lo mejor pocos clientes pero con cuentas grandes, no tendríamos el dinero para hacer las compras de producto y poderles surtir a todos de forma equitativa. Es decir, nosotros no hacemos distinción sobre qué clientes están al corriente y qué clientes no para llevarles el producto. Tratamos de que cualquier cliente que nos pida un producto, tenérselo para que pueda seguir trabajando. Pero lógicamente, si yo le entrego el producto a un cliente atrasado, es lógico pensar que yo el dinero que use para comprar el producto que le estoy entregando no lo estoy utilizando del dinero que él me da, lo estoy utilizando de otro cliente, digamos, que es puntual, ¿sí? Entonces, si nosotros tuviéramos muchos clientes impuntuales, pues simplemente no podríamos hacerlo. Y ese es el otro punto que les queremos agradecer, ¿sí? Que tienen un respeto por nuestro negocio del mismo tamaño que nosotros tenemos por el de ustedes, y eso nos ha permitido seguir creciendo. Yo no me vine aquí a vender shampoos, y eso es algo que me gustaría que quedara bien claro. Yo no me dedico a vender shampoos. Yo tengo un negocio propio de distribución, en este caso junto con mi mamá, en el que actualmente manejamos algunas líneas enfocadas a salones de belleza que son excelentes y con las cuales hemos hecho, digamos, una buena mancuerna con la empresa Natural Laboratorios, la que maneja Tejita. Pero esto que acabo de decir es muy diferente a que yo me haya venido a vender shampoos. Quien me pregunte a qué me dedico, esa es la respuesta que le voy a dar. Y con esto quiero entrar al tema de la física cuántica y programación neurolingüística. Si alguien piensa que simplemente son dos formas de llamarle a la misma actividad, nada más que una suena más rimbombante que la otra, no. Déjenme decirles que hay una diferencia muy importante entre ellas, y esa diferencia está aquí, en cómo estoy visualizando yo a mi negocio. Si yo me viera como un vendedor de shampoos, actuaría como un vendedor de shampoos, me comportaría como un vendedor de shampoos. Ojo, no tengo nada en contra de los vendedores de ningún tipo. Simplemente estoy diciendo que yo no me veo a mí como un vendedor de shampoos. Yo me veo como el propietario de un negocio. Y esa es una diferencia muy grande. Pasa igual con ustedes. Si yo les preguntara a qué se dedican o de qué viven, ¿quién de ustedes me contestaría? No, pues yo vivo de cortar el cabello. O yo vivo de arreglar las uñas.
¿Realmente a eso se dedican? ¿Realmente de eso viven? Y no tiene nada que ver con que tengan la preparación técnica para hacerlo o no. Tiene que ver con la forma en la que ven ustedes a su fuente de trabajo, con la forma en la que ven ustedes a su salón, o que ven a su negocio. Porque además, permítanme decirles que la forma en la que ven ustedes a su salón es la forma en la que los demás también lo veremos. La forma en la que nosotros vemos cualquier aspecto de nuestra vida es la forma en la que lo vamos a proyectar hacia los demás, porque es la forma en la que inconscientemente lo vamos a tratar. Y ese mensaje inconsciente o subconsciente se transmite también de forma subconsciente al resto de las personas. No se dan cuenta, nosotros no nos damos cuenta de cómo estamos tratando a nuestro negocio, y el resto de la gente no se da cuenta de que les estamos mandando un mensaje de cómo deben de ver a nuestro negocio. Simplemente es captado de forma subconsciente, y al rato los demás ven a mi negocio como yo lo estoy viendo. Entonces, valdría la pena preguntarnos cómo me gustaría que vean los demás a mi negocio. Y estoy hablando desde clientes, proveedores, vecinos, competencia. Todo mundo recibe de forma subconsciente lo que nosotros estamos proyectando y lo que vemos en nuestro salón. Entonces, ¿cómo nos gustaría que vieran los demás a nuestro salón? Pues así tenemos que verlo primero nosotros, y tenemos que estar seguros que lo vemos de esa manera. Y esta es la forma de empezar lo que son los conceptos de física cuántica y programación neurolingüística. Estos conceptos, que ahorita los vamos a ver, los vamos a explicar, van primero, antes de empezar a hablar de los recursos del negocio, para mí, porque para mí esta es la base donde se fundamenta todo lo que tiene que ver con nuestra vida, y nuestro negocio es parte de nuestra vida. Entonces, y además, bueno, no nos vamos a meter muy a profundidad con ellos, porque hablar de ellos pues nos llevaría todo el día de hoy. La idea es simplemente mencionarlos de una forma general y entendible. Pero son conceptos que llegaron para quedarse, que tienen algunos cuantos años que ya se están manejando de una forma, digamos, más general. Y que se vislumbran apenas como la punta de un iceberg mucho más grande, en donde nosotros estamos entrando a un mundo o a una etapa de la humanidad con posibilidades a lo mejor ahora sí, pues potencialmente infinitas, ¿no? Hay muchas cosas que se están descubriendo de nuestro cerebro, de nuestras capacidades, y que tienen que ver con esto, y la forma en que nosotros vemos a nuestro salón está influida por esta situación. Actualmente se sabe que el cerebro nos ayuda a formar la realidad que cada uno tenemos. El cerebro es un participante activo de la realidad que cada uno tenemos. No es un espectador pasivo como antes se pensaba. La realidad que cada uno tenemos, por lo que entendemos como realidad, es solo una percepción que hace nuestro cerebro del entorno con base en sus propias experiencias, en sus propios talentos y en sus propias capacidades. Por lo tanto, la realidad de cada uno efectivamente es diferente. La realidad de cada persona es diferente. Nuestro cerebro es diferente. No son exactamente iguales los cerebros de ninguna de las personas. Tienen capacidades diferentes, tienen pliegues diferentes, tienen cantidades de neuronas diferentes. ¿A qué voy? En la década de los 90s hubo un boom tecnológico que permitió a los científicos, a muchos científicos, enfocarse en lo que fue el área de la genética, tratando de averiguar de qué estamos hechos. Se metieron en los genes, empezaron a jugar conforme la tecnología lo iba permitiendo con estos conceptos. Y gracias a eso es que actualmente hoy sabemos lo que es, por ejemplo, la clonación, o al menos tenemos una idea de lo que es la clonación, de lo que son los alimentos transgénicos y de lo que son las células madre. Todo este tipo de conceptos fueron consecuencia de ese estudio profundo que se llevó, de acuerdo al momento que la tecnología lo permitió, alrededor de los 90. Parte de ese estudio fue llevando de forma indirecta a muchos de los científicos a estudiar lo que es el cerebro. Y se desarrolló a partir del año 2000 lo que se conoce como neurociencia, es decir,
se fue investigando y se fue descubriendo que el cerebro tiene capacidad de influir incluso sobre los genes, que los genes no son, como se pensaba antes, simplemente información de nuestra persona y que nos acompaña de día y de noche y sobre la cual no tenemos ningún control. Nuestro cerebro tiene cierta influencia sobre los genes. Y entonces empezó a estudiar con más energía y con más ganas el cerebro y las capacidades que tiene. ¿Sí? Esto nos permitió llegar a otro punto, digamos que se conoce como física cuántica. Es, digamos, el último escalón de lo que se ha llegado actualmente a estudiar. ¿Qué es la física cuántica? Vamos a decir que resulta que hay partículas en el universo que están en todo lo que vemos. Todo lo que nosotros podemos ver en el universo lo podemos ver gracias a que irradia luz. Si algo no emitiera luz, no lo podríamos ver. Nuestro ojo está programado para captar las cosas que emiten luz, ya sea que reflejen la luz de otro elemento o que irradien su propia luz. Bueno, la luz está hecha de unas partículas sumamente pequeñitas, inmensamente pequeñitas, llamadas fotones. Esa, digamos, es la partícula de luz. Bueno, los fotones, a su vez, están hechos de partículas aún más pequeñitas llamadas cuantos. De ahí el nombre de física cuántica o mecánica cuántica. ¿Sí? Y se está descubriendo que el cerebro tiene capacidad de influir sobre esos cuantos. Hay un experimento que a mí me parece sorprendente y que es muy fácil de buscar en internet si alguno tiene curiosidad. Se conoce como el experimento de la doble ranura o de la doble rendija, y que tiene a muchos científicos de cabeza, ¿no? Básicamente lo que dice este experimento es que se estuvo manipulando este tipo de elementos, este tipo de partículas llamadas cuantos, y se trataron de hacer pasar a través de unas rendijas especiales y proyectarlas en una pared. Bueno, lo que se descubrió, digamos, de forma accidental con este experimento es que esas partículas se comportan de cierta manera cuando las estamos viendo y se comportan de otra manera cuando no las estamos viendo. Es decir, nosotros influimos en las partículas que están en todas las cosas que vemos, simplemente con nuestro enfoque. Este experimento, les digo, todavía se están buscando, digamos, sus aplicaciones, el significado. Hay debates al respecto sobre qué significa, pero lo que sí se está concluyendo es que nosotros participamos de la realidad que tenemos. Nosotros estamos afectando a la realidad que tenemos con nuestro enfoque. Y si eso es cierto, eso querría decir que también nosotros podemos modificar la realidad que tenemos si cambiamos nuestro enfoque. Ese tipo de conocimientos y ese tipo de descubrimientos nos obligan a asumir la responsabilidad a nosotros sobre nuestra realidad. Ya no a depositarla en cuestiones externas, que era lo que estamos acostumbrados. Nosotros realmente tenemos mucha influencia sobre lo que pasa en nuestra vida, y eso científicamente se está demostrando. Entonces, valdría la pena para que nos lleváramos a reflexión una idea de cómo es la realidad que nosotros tenemos, cómo nos vemos a nosotros mismos. Valdría un momento de reflexión para pensar si nosotros nos vemos como personas realmente felices, nos vemos como personas realmente exitosas, cómo vemos nuestra realidad, como víctimas de las circunstancias, como que vivimos en un mundo que es una jungla, en el que nadie nos echa la mano si no le conviene. Somos personas deprimidas, frustradas. ¿Hemos alcanzado los objetivos que nos hemos propuesto? ¿O simplemente son sueños para nosotros? ¿Cuál es la realidad que tenemos? Valdría la pena preguntarnos con atención cuál es la realidad que nosotros vemos, qué pensamos de nosotros cuando nos vemos al espejo. Y hacerlo de forma, repito, seria.
Y eso se refleja en todos los aspectos de nuestra vida, repito, incluyendo nuestro negocio. Y hay quien a lo mejor puede decir, porque el cerebro está hecho para autoengañarse. Y habrá quien puede decir, no, yo ya sé, esos conceptos yo ya lo sé. Y hay que pensar positivo, y hay que echarle muchas ganas, y hay que estar siempre sonriente, y yo así soy, pero la verdad es que de todos modos, pues yo vivo rodeado de gente en una ciudad que es muy peligrosa, donde la gente no trabaja, donde mis empleados tengo que estar correteando, pero yo sí me veo a mí como alguien exitoso, yo sí me veo a mí como alguien próspero, como alguien trabajador. Bueno, nada más para estar seguros de que no estamos cayendo en un autoengaño. Les comparto que existe, digamos, un indicador que no depende directamente de nosotros, o al menos no en una forma tan fuerte, y que por lo tanto nos puede servir como un termómetro objetivo para saber cuál es la realidad que estamos teniendo y que no nos autoengañemos. ¿Qué se les ocurre? Que pueda ser ese indicador con el que yo pueda confirmar cómo estoy viendo la realidad. ¿Realmente me estoy viendo próspero? ¿Realmente me estoy viendo como algo avanzado? ¿Qué se les ocurre que pueda ser ese indicador? Observar tu entorno. Observar tu entorno, sí. Bueno, observar tu entorno, digamos que es una forma de confirmar cómo estás viendo tu realidad. Pero ese indicador depende exclusivamente de ti. Al que yo estoy refiriéndome depende exclusivamente de ti, y tu entorno de repente pues tiene que ver con la realidad de los demás. Entonces, hay otro que se llama estado de ánimo. El estado de ánimo es el que nos dice en realidad cómo estamos viendo nuestra realidad, por el comentario. ¿Sí? ¿Con qué estado de ánimo nos levantamos en las mañanas? Otra vez a la misma rutina. Otra vez a trabajar en esto, que ya no aguanto. Otra vez a encontrarme con la misma gente. Qué aburrimiento. Esto ya no me gusta. O me levanto pensando que hoy va a ser un día diferente, que qué bueno que voy a trabajar en lo que voy a trabajar, que estoy ansioso por llegar allá y por crear lo que más me gusta hacer, por dedicarme a lo que más quiero hacer, y tarde se me hace para llegar a mi trabajo porque estoy contento de estar por allá y de encontrarme con la gente que me encuentro en el camino. Entonces, yo puedo llegar y decir, sí, no, bueno, mi realidad, yo me veo como alguien positivo, claro, pero ¿cómo me siento normalmente al respecto? Eso nos lo dice nuestro estado de ánimo, y a él no lo podemos engañar, no tan fácilmente. Tenemos poca, digamos, injerencia directa en cuanto a él. Y ese estado de ánimo además tiene otra característica. Vamos a decir que es el que cierra el ciclo de nuestra percepción de la realidad. Para decirlo en pocas palabras, es consecuencia de cómo percibimos la realidad y es la causa. Es decir, nosotros nos sentimos como nos sentimos por la realidad que tenemos. Pero también tenemos la realidad que tenemos por sentirnos como nos sentimos. Nosotros la estamos creando. Estamos en un ciclo, en un círculo, en el que somos causa y efecto de nuestra propia realidad. Resulta que los seres humanos tenemos muchos estados de ánimo, tenemos muchas emociones. Tristeza, envidia, alegría, nostalgia, risa, miedo, muchísimas emociones. Cada una de ellas nos hace segregar distintos tipos de sustancias. Con cada pensamiento, con cada emoción, nuestro cerebro manda la orden para que se generen en nuestro organismo distintos tipos de sustancias, adrenalinas, cortisol, enzimas, en fin, muchísimas. Cada estado de ánimo entonces es una combinación específica de ciertas sustancias. ¿Ok? Nosotros a lo largo del día podemos tener distintos estados de ánimo.
Me levanto muy contento, pero pues saliendo en el tráfico resulta que hay una manifestación y ya me pongo de malas, y al rato llego y me cuentan un chiste y me pongo de buenas, y al rato me dan una mala noticia y me pongo triste, y a lo largo del día podemos tener distintos tipos de estados de ánimo. Aquí se están riendo, por ejemplo. Pero en el mediano a largo plazo hay uno que se repite con mucho más frecuencia. Ese es el que se va volviendo nuestra personalidad. Cómo nos sentimos la mayor parte del tiempo va fijando nuestra personalidad. Y entonces, ¿qué sucede? Vamos a decir que las células que tenemos en el cuerpo son la unidad de inteligencia más elemental que está sobre nosotros. Estas células, las células, se alimentan tanto de lo que comemos como de lo que generamos de sustancias. Tienen receptores para todas las sustancias que nosotros tenemos en nuestro torrente sanguíneo. Conforme pasa el tiempo y nosotros nos vamos acostumbrando a tener un cierto estado de ánimo, empezamos a generar entonces con mayor frecuencia unas sustancias en vez de otras. Incluso hay otras que prácticamente nunca generamos porque son estados de ánimo que nunca visitamos. Piensen ustedes en el que sea. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo largo de nuestro torrente sanguíneo hay mucho más sustancias de un tipo que de otros. Y entonces las células que dicen, bueno, las células son inteligentes y dicen, yo me tengo que alimentar de lo que está pasando por este torrente sanguíneo. Y me doy cuenta que la gran mayoría de lo que pasa por aquí son sustancias de este tipo. Entonces voy a modificar mis receptores para hacerme más eficiente para captarlas. Me interesa estar bien alimentado, entonces debo de ser hábil para capturar ese tipo de sustancias, porque son las que más me llegan. Entonces lo lógico es, si yo quiero alimentarme bien y rápido, tengo que preparar a mis receptores para ese tipo de sustancias. Y aquellas sustancias que casi no pasan, o que casi no llegan, pues no tiene caso que me vuelva hábil en capturar ese tipo de emociones, en capturar ese tipo de sustancias. Entonces se empieza a atrofiar para ese tipo de receptores. Entonces, ¿qué sucede? Que la célula se vuelve una cómplice de nuestro estado de ánimo, porque si yo le doy todo tipo de sustancias, ¿cuáles son las que va a capturar más fácilmente o de las que se va a alimentar más rápidamente? De las que está acostumbrado, porque tiene mejores receptores, mucho más eficientes para capturarlos. Y entonces por eso es que es mucho más fácil que yo me sienta de la misma manera de la que siempre me siento, a la que estoy acostumbrado, porque ya acostumbré a mi cuerpo a que se sienta de esa manera, a que más fácilmente, viva yo lo que viva, lo primero que va a capturar mi cuerpo es ese tipo de emociones. Entonces hay una tendencia y una inercia muy fuerte a sentirme normalmente como siempre me siento. Pero ahí no termina la cosa. El cuerpo se conecta con el cerebro y le dice, oye, ¿sabes qué, cerebro? Pues ya me acostumbré, o sea, ya me di cuenta que esto es lo que más me estás mandando. Entonces ahora yo te mando a ti la orden o el pedido para que de lo que está en tu entorno y de lo que tú alcanzas a percibir con tus sentidos, pongas atención en aquellas circunstancias que hacen que dispares las mismas sustancias que me alimentan a mí, porque son las que yo estoy esperando. Entonces, ¿qué sucede? Que el cerebro se empieza a volver eficiente para ver dentro de un mismo entorno solo aquellas sustancias a las que estamos más acostumbrados. Lo voy a poner de esta manera. Híjole. Que esto es mi cara, vista de frente, y este es mi cerebro. Híjole, me disculpan ustedes. Qué cosa tan horrible. Esto que estoy dibujando aquí son las neuronas, que están distribuidas en todo el cerebro. ¿Okay? Todo el cerebro está lleno de neuronas. Obviamente hay muchísimas más, hay millones de millones, pero quiero dibujarlas aquí para que entendamos lo que sigue. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Perfecto. El cuerpo me dice entonces, ¿sabes qué, cerebro?
Mándame de tu entorno aquellas cosas que percibes que me hacen sentir de esta manera. ¿Cómo funciona el cerebro? Cada idea que tenemos, cada pensamiento, cada movimiento, aún los movimientos involuntarios, cualquier cosa que tiene que ver con cómo somos nosotros, se coordina a través del cerebro. ¿Cómo? Mediante conexiones entre las neuronas. Para que yo pueda, digamos, mover el brazo, se necesitan conectar las neuronas mediante intercambio de átomos. Esto sucede a nivel eléctrico, en donde las células comparten átomos y generan puentes entre las neuronas. Entonces, de hecho, nosotros, por eso es que generamos cierta electricidad, porque aquí se está generando electricidad. Con el intercambio de neuronas, con el intercambio de átomos entre neuronas, se generan ciertos puentes. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos claros? Ok. Conforme yo repita el mismo movimiento o el mismo pensamiento, estoy haciendo que más veces se disparen los mismos tipos de electrones entre esas neuronas. ¿Y qué sucede? Estas rutas se vuelven mucho más fáciles de recorrer por la electricidad. Cuando yo capto la realidad a través del oído, de la vista, de los 5 sentidos, la vía de acceso más rápida que tiene mi cerebro para procesar esta realidad y mandarla, digamos, a mi disparador de emociones, son las vías que tenga yo más desarrolladas. Y aquellas donde casi no tengo ningún tipo de actividad, son procesadas de forma más lenta. Es como, vamos a decir, que nosotros quisiéramos enviar 2 coches al DF. Uno lo mandamos por la autopista y uno lo mandamos por la carretera federal. ¿Cuál llegaría primero al DF? ¿Por qué? Porque es una vía mucho más cómoda para circular. Por la federal hay empedrados, hay curvas, no está tan fácilmente planeado para que por allá, para que pueda circular. Y por la autopista sí, es mucho más cómoda, está planita, está hecha para que yo pueda llegar con más velocidad a mi destino. Este tipo de conexiones son justamente eso, son las vías de acceso. Entonces, cuando yo percibo la realidad, las primeras cosas que voy a percibir son las que estoy acostumbrado a percibir, las que tienen una ruta más fácil de acceso. Por eso es que ante una misma realidad, 2 personas podemos entender cosas diferentes que están pasando, porque tenemos rutas de acceso a nuestro sistema de disparo de emociones diferentes. Entonces, entre más condicione yo mi mente para ver las cosas y entenderlas de la misma manera, más estaré facilitando que siempre yo las vea de la misma manera. Y aquellas conexiones o aquellas formas de ver o de entender las cosas o perspectivas a las que no esté acostumbrado, nunca se van a generar puentes o se van a generar puentes muy débiles. Y entonces el grueso de mi información va a llegar por las mismas vías de siempre. ¿Qué sucede? Que tenemos un doble reforzamiento para ver las cosas como siempre. Por un lado, acostumbro a mi cuerpo, a mis emociones, a sentirse siempre de la misma manera. Y entre más me sienta así, más voy a causar que así se siga sintiendo. Y por otro lado, estoy acondicionando a mi mente para que siempre vea las cosas de la misma manera. Y entre más la vea así, más va a generar las mismas sustancias y entonces el cuerpo va a mandar más la misma instrucción y estoy atrapado en un ciclo de sentir y pensar que aparentemente me condiciona y me va a condicionar pues para toda la vida. ¿Y hay algo que se puede hacer al respecto? Sí, como una herramienta que ha desarrollado, digamos, la ciencia y el estudio, está la programación neurolingüística. ¿Qué me dice esta programación neurolingüística?
que las cosas que llegan al cerebro llegan normalmente por el subconsciente. ¿Qué es el subconsciente? Es la parte que se encarga de percibir todo lo que está a nuestro alrededor y de lo cual nosotros no somos conscientes. Nosotros somos conscientes de una parte muy pequeñita de la realidad. Vamos a pensar que nuestro cerebro, imagínense que es una cancha de fútbol. Y mi comando de emociones es la cancha de fútbol. Y el estadio que lo rodea es mi cerebro. Y ahí tiene dos puertas de acceso. Y se nos viene la multitud, que es toda la información que está en nuestro alrededor, todos los impactos, los comentarios, las emociones, la televisión, toda esa multitud que se nos deja venir porque quiere entrar al estadio, es decir, quiere entrar a mi despertador de emociones. Y yo tengo dos puertas de acceso. Una es una puerta individual, en la que van entrando de una en una las personas, y con las cuales tengo yo a un vigilante. Hay un changuito de seguridad que dice: tú puedes pasar, tú no. Tú puedes pasar, tú no. Esa es mi entrada del consciente. Así funciona mi consciente. Yo puedo de alguna manera tratar de definir a qué hacerle caso y a qué no. A qué comentarios hacer caso y a cuáles no. Pero hay otra puerta de entrada, que si vamos a decir la del consciente equivale a una puerta individual, la del subconsciente equivale como a un portón de 1 kilómetro aproximadamente. Y ahí no tengo a ningún guardia de seguridad que diga tú puedes pasar, tú no. Entonces, ¿qué nivel de control creen que tenga yo sobre la gente que entra al estadio? Mínimo. Mínimo, por no decir ninguno. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? Tengo que tratar de controlar, más bien a la gente que llega al estadio, porque no los puedo filtrar. Para eso es la programación neurolingüística. ¿Qué dice la programación neurolingüística? Dice que mi cerebro subconsciente capta incluso lo que yo mismo digo, capta mis gestos, capta mis palabras, capta mi postura, capta mi lenguaje no verbal, mío y de todos los demás. Entonces, si yo de forma consciente o de forma obligada, autoobligada, empiezo a referirme a mí mismo con otro tipo de expresiones a las que estoy acostumbrado y a quejarme de todo, empiezo a llenar mi subconsciente, o empiezo a cambiar a esa gente que llega en multitudes, al menos a poner uno que otro con un comentario mucho más acercado a lo que yo quiero hacer o a cómo yo quiero vivir. Si empiezo a cambiar, digamos, mis expresiones, mi forma de hablar, todo ese tipo de cosas son expresiones que se van quedando en nuestro subconsciente. Aunque nosotros pensemos que no hay ninguna diferencia en cómo me refiero a la gente, todo eso está condicionando a mi cerebro. Las expresiones que yo tengo también resulta, hay estudios, hay un estudio que yo vi hace poquito, que dice que mis expresiones faciales y mis expresiones corporales me hacen generar cierto tipo de sustancias. Cuando yo estoy sonriendo y me enfoco en estar sonriendo por un buen tiempo, empiezo a mandarle la instrucción a mi cerebro, a mi cuerpo, de decir, ¿sabes qué? Empieza a mandarme sustancias de felicidad porque estoy sonriendo. Empiezo sin querer, aunque sea con una cantidad pequeña, a generar sustancias de alegría. Es difícil que yo pueda sacar a alguien de sus casillas cuando lleva todo el día sonriendo. Hay quien hace incluso el ejercicio de morder una pluma y estar así un rato, porque se hace la misma expresión que cuando estamos sonriendo. Y eso nos cambia. No solo cambia nuestro cerebro, sino cambia un poco nuestro cuerpo. Hay quien aconseja, por ejemplo, que yo vi, era una señora que decía que si estamos con los brazos arriba, como en señal de triunfo, tarde o temprano si estamos en suficiente tiempo así, empezamos a mandar la señal a nuestro cuerpo de que estamos felices, de que estamos victoriosos, de que estamos contentos, y se empiezan a generar sustancias que van relacionadas con esa expresión corporal. Entonces yo puedo empezar a condicionar a mi cerebro y a mi cuerpo, aunque sea poco a poco al principio, para
que empiece a transformar esa inercia que tiene y se empiece a convertir en lo que yo quiero que se convierta. Empiece a sentir y a pensar mi cuerpo y mi mente como yo quiero que empiecen a sentir y a pensar. Si yo empiezo a modificar mi propio comportamiento, obviamente ayuda entre más, vamos a decir, el efecto es más profundo, entre más ayuda yo le dé. Es decir, depende con la gente que me junte, depende con lo que haga yo con mi vida, si veo la televisión, qué tipo de programas veo. Todo eso ayuda a mi subconsciente a que se programe y empiece a pensar poco a poco de una forma que al principio le va a parecer nueva y a lo mejor puede que generemos cierta resistencia. Pero con base de estar viendo las cosas siempre de la misma manera y reforzar nuestras conexiones neuronales y empezar a sentir siempre de la misma manera, es decir, reforzar los receptores de mis células para que se acostumbren a que ya hay otro tipo de sustancias que están pasando por nuestro torrente sanguíneo, para que empiece a tratar de ponerles atención a ellas, va a llegar el momento en el que estas respuestas empiecen a ser automáticas. Eso es lo que esa es la señal de que ya estoy modificando mi forma de pensar y mi forma de sentir. Al principio va a tener que ser algo forzado y durante no sé cuánto tiempo, depende de la fuerza con la que lo hagamos, pero tenemos que estar conscientes que a veces tenemos que combatir inercias de años, de sentirnos de la misma manera y costumbres que tenemos arraigadas de la misma manera, pero si empezamos a modificar en beneficio de nosotros y buscando lo que nosotros queremos para nuestra realidad, va a llegar un momento en el que podamos empezar a responder de forma automática a la realidad que tengamos. ¿Sí? Y entonces vamos a empezar a pensar diferente ante una misma situación que antes nos hacía pensar y sentir de cierta manera, ahora nos va a causar otro tipo de pensamientos y otro tipo de sentimientos de forma automática. Eso quiere decir que ya logramos hacerlo lo suficiente para empezar a generar cambios en nosotros. Hay quien dice que esto puede tardar de 28 días aproximadamente, 28 a 30 días, para empezar a notar algún cambio. Repito, tenemos que estar además conscientes de que lo tenemos que hacer con mucha frecuencia, todo el tiempo y muchas veces al día, las más que podamos, para que tenga ese efecto tan rápido. Y segundo, dejar de estar combatiendo, dejar de estar poniéndonos a combatir contra el resto de información que siempre vemos y que nos mantiene pensando de la misma manera. Entre más ayude a lo que quiero pensar y a lo que quiero sentir, y menos ponga atención a lo que ya no quiero pensar, a lo que ya no quiero sentir, más rápido llegaré a esos efectos. ¿A qué viene tanto rollo? ¿Y qué tiene que ver eso con la plática del día de hoy? Bueno, que antes de entrar a los números, tenemos que estar seguros de cómo estamos viendo nosotros a nuestro negocio. Si nosotros no somos capaces de darnos cuenta de cómo estamos viendo a nuestro negocio, y si no lo estamos viendo como queremos, empezar a hacerlo, olvídense, no va a haber estrategia administrativa, económica, financiera, ni de ningún tipo que nos sirva. Porque nosotros de forma inconsciente nos vamos a estar saboteando, nos vamos a estar bloqueando, vamos a seguir encontrando las mismas cosas que queremos y vamos a seguir causando que nuestro negocio siga de la misma manera. Entonces, si yo me veo como pues, en un changarrito o mi negocio, pues no lo veo así como que pues, es un gran negocio, pues olvídenlo, va a seguir de esa misma manera. Pero si somos capaces de ver a nuestro negocio como una empresa sana y en crecimiento y de forma auténtica, ya nada más por eso estamos empezando a lograr que así sea. Y entonces el contenido de esta plática va a tener, digamos, resultados mucho más favorables, mucho más impactantes, y las estrategias en lo que se pueda comentar aquí va a tener mucho más sentido. Eso es, todo el rollo anterior tiene que ver con eso. Entonces sí está conectado con nuestra forma de ver al negocio.